Entonces, lo que vamos a hacer va a ser analizar cuál es el problema que tenemos ahora en el espacio proyectivo que no teníamos con espacios vectoriales o con espacios afines, ¿de acuerdo? Por ejemplo, supongamos que consideramos una variedad proyectiva, es decir, sea M nuestra variedad proyectiva que esté generada por los puntos el 1, menos 1, 0 y otro punto proyectivo que sea, por ejemplo, el 0, 1, 0. Y vamos a considerar un punto y un candidato a referencia. Igual que hacíamos con los sistemas de referencia afines o con las bases, vamos a ver qué nos haría falta. Entonces, consideramos por un lado, por ejemplo, un punto cualquiera de esta variedad proyectiva, que podría ser, pues vamos a coger el punto, vamos a llamarlo P, que sea, por hacer algo sencillo y que todo sea positivo, este más dos veces el segundo, es decir, que sea el 1, 1, 0. ¿De acuerdo? Que efectivamente es un punto de M, porque lo único que hemos hecho ha sido coger al primer punto, le sumo dos veces el segundo, tengo ahí una combinación proyectiva de ambos puntos, y vamos a coger lo que sería un candidato a sistema de referencia. Que diríamos, bueno, si esto fuese sin corchete y sin dos puntitos, si fuesen vectores, ¿qué diríamos? Esto es una variedad lineal generada por estos dos vectores. Los dos vectores serían linealmente independientes, luego los puntos son proyectivamente independientes. Nos entran todas las ganas del mundo de decir, vamos a coger eso como candidato a base o sistema de referencia. Es decir, vamos a llamar R caligráfica al conjunto formado por estos dos puntos, es decir, por el 1, menos 1, 0 y con el 0, 1, 0. Es decir, más o menos lo que sería natural considerar si estuviésemos trabajando con espacios vectoriales o espacios afines. Claro, el problema es que cuando nosotros trabajamos con las cosas proyectivas, lo que hacemos es tomar representantes y hacer operaciones con esos representantes que son elementos de un espacio vectorial y ahí las cosas funcionan bien. Por ejemplo, el que los puntos sean proyectivamente independientes, cogemos unos representantes y nos da exactamente igual qué representantes cojamos, siempre vamos a tener o bien dependencia o bien independencia. Lo cual está guay porque no depende de la elección que yo haga. Genial. Vamos a ver qué pasaría ahora si tomamos representantes. Es decir, si tomamos representantes y queremos tomar coordenadas de los elementos vectoriales, ¿qué tendríamos? Por ejemplo, vamos a considerar un representante de este punto P, como podría ser el propio punto P tal cual, el que estamos acostumbrados a tomar. Es decir, lo convertimos en vector, por así decirlo. Y tomamos el 1, 1, 0. Y vamos a coger estos dos elementos. Que a lo mejor me interesa cambiar y decir, pues mira, en lugar de coger como representante el propio 1 menos 1, 0, voy a cambiarle el signo. Y voy a coger el menos 1, 1, 0. ¿Por qué? Porque bueno, me da igual el representante que coja para estos conceptos de independencia, etcétera. Entonces, ¿qué más da cual coja? Vamos a ver qué pasa. Y este vamos a cogerlo tal cual. Es decir, vamos a coger el 0, 1, 0. ¿Qué diríamos? Bueno, ¿qué me hace falta multiplicar al primero y al segundo para obtener el 1, 1, 0? Y bueno, obviamente, como aquí tengo un menos, yo pondría el que. Pondría aquí un menos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué tengo? Si tengo aquí un menos 1, ¿qué tendríamos aquí? Que multiplicar este elemento por 2. ¿Vale? Bueno, entonces parece lógico pensar que diríamos, pues vamos a llamar, si todo lo estamos heredando de la parte vectorial, diríamos que si para estos representantes he tenido que multiplicar por el menos 1 y por el 2, pues tendría sentido decir que las coordenadas de este punto respecto del sistema de referencia R, que nos estamos inventando en nuestra cabeza, estamos poniendo nombres así por decir como si fuesen espacios vectoriales, tendría sentido decir que esto es simplemente
el numerito -1 y el numerito 2. Pero ¿qué pasa si yo cambio? Es decir, si ahora, por ejemplo, en lugar de tomar el punto 1, 1, 0 o el vector 1, 1, 0 como representante de este punto proyectivo, tomase, por ejemplo, el -1, -1, 0. Y ahora voy a cambiar y en lugar de coger, o bueno, voy a coger también el -1, 1, 0. Pero me apetece, en lugar de coger el 0, 1, 0, voy a coger, por ejemplo, el 0, 2, 0. Porque total, tengo libertad a la hora de elegir los representantes, no hay nada que me impida elegir esto. Que ahora lo que veo, por ejemplo, es que ¿qué elementos tendría que poner aquí multiplicando? Tendría que tener un 1, ¿verdad? Y aquí ¿qué tendría que tener? Sumar, en este caso, un -1, ¿verdad? No, menos un medio, ¿no? Exactamente. Un menos un medio. De este modo, ¿qué conseguimos? Que así tenemos el -1, tenemos aquí el 1, resto este me queda también -1, y ahora ¿qué diríamos? Que claro que el punto P Pero no es respecto menos un de... medio, no es -1. Porque es uno -1, sí, menos sí, 2 sí, te da sí, 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 -1, sí. ¿no? Sí. He puesto en mi cabeza, lo estaba... Sí, sí. Un -1. Aquí, aquí. Exactamente. El -1. Y así me queda 1 menos 2 exactamente. -1. Tiene mucho más sentido. Y diríamos, bueno, pues como coordenadas podríamos tomar entonces las coordenadas que serían el 1, 2 puntitos -1, ¿verdad? Claro, el problema que veo aquí, estoy trabajando con clases de equivalencia. Sin embargo, estas cosas como clase de equivalencia no son iguales. No es que te sea un múltiplo, si hubiese dicho, no, es que resulta que antes has tenido el -1, 2 y ahora has tenido el -2, 4. Ah, no pasa nada porque es un múltiplo, entonces esos dos elementos tan relacionados son en realidad la misma clase de equivalencia. Pero es que estos dos elementos no forman la misma clase de equivalencia. Y eso me genera un problema, porque es que entonces resulta que depende de los representantes que yo estoy tomando. Y eso es una marrona, porque todo el rato que trabajemos en proyectiva, siempre creemos que los conceptos con los que trabajamos, que los extrapolamos a la parte vectorial, no deben depender de los representantes, porque si en función de qué cosa elijo cambia lo que está ocurriendo, ya ves tú la gracia. Entonces no tiene sentido llevárnoslo a algo sencillo en el caso vectorial. Entonces, como esto depende de los representantes, no va a ser tan sencillo decir lo convierto en vectorial, tomo coordenadas o tomo lo que sea en la parte vectorial y ese es el equivalente a la parte proyectiva. No, sino que vamos a tener que jugar un poquito más con estos conceptos. Por eso los sistemas de referencia proyectivos no van a ser tan simples como decir lo cojo en vectorial o lo cojo en afín y ya está. Entonces vamos a dar la definición adecuada de lo que va a ser un sistema de referencia proyectivo. Vamos a hacerlo en general para una variedad M, aunque el libro solo lo hace para un espacio proyectivo PDE, pero podemos tener también para una variedad proyectiva, para algo más chiquitito. Entonces, definición. Decimos, bueno, pues sea M distinto del vacío, una variedad proyectiva de modo que M está contenido en un cierto espacio proyectivo PDE y vamos a decir que, por ejemplo, tenga dimensión R, es decir, dimensión de nuestra variedad proyectiva sería R. Si lo pensamos, nosotros ya hemos visto que hay una relación con la dimensión, ¿verdad? Y es que si un espacio proyectivo tiene dimensión R, ¿cuántos elementos tiene la base? Tiene un elemento más. O sea que ya para la base sé que no me hacen falta R puntos proyectivos, sino que me hacen falta R más un puntos proyectivos. Y podríamos decir, claro, aquí precisamente este espacio o esta variedad proyectiva M
tiene dos puntos independientes, luego en el ámbito vectorial son dos vectores independientes, el espacio vectorial asociado tiene dimensión 2, luego la variedad proyectiva tiene dimensión 1 menos, tiene dimensión 1 y efectivamente tengo dos elementos en la base. Y ya estamos viendo que con estos dos elementos en la base no ha sido suficiente para poder definir coordenadas o sistemas de referencia. Me hace falta algo más. Con dimensión R me hace falta un elemento más, R más 1, para llegar a una base. No es suficiente para tener algo que me llama sistema de referencia. Pues tendría sentido plantearse, bueno, vamos a dar un pasito más, a ver si con R más dos cosas soluciono el problema. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente con la variedad proyectiva, o sea, con los sistemas de referencia proyectivos. Entonces, un sistema de referencia proyectivo, o simplemente, como el libro lo llama, una referencia proyectiva, es, bueno, en nuestra variedad proyectiva M, es un conjunto ordenado ordenado vamos a llamarlo R caligráfica, igual que antes, formado por un punto P sub 0, un punto P sub 1, punto P sub 2, y hemos visto que como no me es suficiente con R más un punto, vamos a añadir en total R más dos puntos. Lo que pasa es que como empezamos en el P0, terminamos en el PR más 1, porque tenemos la manía de empezar a contar en el 0 en proyectiva. Entonces, vamos a tener exactamente este conjunto R de R más dos puntos, es decir, me hacen falta dos puntos más que dimensión tiene mi variedad. ¿Y cuál es la condición que le debo imponer? Pues lo que quiero es que, sea cual sea la combinación de R más un puntos que haga, ¿qué hacen falta para esos R más un puntos? Que sean proyectivamente independientes, porque ya sabemos que si tenía dimensión R, me hace falta un punto más, R más un punto para tener una base. Bueno, a lo mejor no quiero tener una base siempre, pero lo que quiero es que haya independencia proyectiva de cualquier elección de los R más un puntos que yo haga. Es decir, tales que cualesquiera R más un puntos son proyectivamente independientes. Bueno, pues ya sabemos qué es lo que nos hace falta para tener el análogo a sistemas de referencia, como en el caso affín, o bases para poder tomar coordenadas en espacios vectoriales. Nuestro sistema de referencia proyectivo va a necesitar dos puntos más que la dimensión que tiene nuestra correspondiente variedad. Tiene un poco de sentido porque ya sabemos que nos hace falta un punto más para obtener una base. Entonces, bueno, le exigimos un poco más porque no dejamos de estar trabajando con clases de equivalencia. Este último punto que estamos añadiendo, ese punto extra, suele recibir un nombre especial. Solemos llamarlo punto unidad. Es un punto que, vamos a ver, nos va a permitir elegir ciertas bases adecuadas. Es decir, el punto P sub R más 1 adicional, por así decirlo, ese punto extra que tenemos que añadirle a la base, suele llamarse punto unidad y se denota, ya que le llamamos punto unidad, pues vamos a poner una U.
Solemos llamar U a ese último puntito en lugar de llamarlo P sub R más 1. Tampoco afecta nada, simplemente que tengamos en mente ese concepto de punto unidad. Bueno, pues veamos un primer resultado que nos va a permitir garantizar bajo qué condiciones tenemos independencia proyectiva de esa elección de puntos. Es decir, sea, vamos a coger un conjunto P sub 0, P sub 1 hasta P sub R más 1, es decir, aquí tenemos nuestros R más 2 puntos contenidos en P sub E. Entonces, son equivalentes por un lado, que ese conjunto es un sistema de referencia proyectivo, es decir, cualquier elección de R más 1 puntos es proyectivamente independiente, lo cual significa que el conjunto formado por esos R más 2 puntos es un sistema de referencia proyectivo. Pero claro, yo no quiero tener que estar eligiendo R más 1 punto cualquiera, porque tenemos R más 2 opciones distintas y no quiero comprobar independencia proyectiva de R más 2 combinaciones posibles. Independiente. Sino que lo que vamos a hacer es tratar de llevarlo a la parte vectorial, es decir, si nosotros podemos expresar cada punto P sub I como su correspondiente clase de equivalencia de un vector U sub I, tomamos un representante, y esto sería para todo I desde 0, 1 hasta R más 1, se verifica que el vector U sub R más 1 se expresa como una combinación del resto de vectores, es decir, lambda 0 por el U sub 0 más, llegamos hasta el lambda R por el U sub R, y ahora viene la parte distinta a lo que estamos acostumbrados, y es que aquí vamos a exigir que cada escalar sea distinto de 0. Es decir, no estamos hablando de dependencia en el que podemos tener una combinación, no. Aquí lo que queremos es que todos son distintos de 0. No puede haber ningún escalar que sea 0. ¿De acuerdo? Y esto sería para todo I desde 0, 1 hasta R. Es decir, que podemos expresar el vector U sub R más 1 como combinación, pero forzosamente hace falta que tengamos todos los R más 1 vectores anteriores. No es posible que diga, no, es que el U sub 1 no me hace falta. No. Entonces, no vas a tener que cualquier elección de R más 1 puntos es proyectivamente independiente. Esto nos lleva precisamente a un concepto que va a ser el concepto de base normalizada. Este concepto de base normalizada, el libro no lo introduce así, sino que dice simplemente que es una base asociada al correspondiente o a la correspondiente referencia proyectiva. Yo lo vi antiguamente, lo vi en su día como base normalizada y prefiero llamarlo así, pero que sepamos simplemente que es la base que va a estar asociada a la referencia proyectiva correspondiente. Y va a ser una base muy concreta, una que me va a permitir hacer todas las cuentas y todas las operaciones de forma sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, ese concepto con el que vamos a trabajar es el siguiente. Definición. Lo decimos porque nosotros ya hemos visto que, como podemos tomar de un representante cualquiera, claro, la base cambia en el sentido de que desde el punto de vista vectorial las coordenadas van a ser las mismas. Como puedo elegir cualquier representante, cualquier vector, siempre y cuando sea un múltiplo, a mí me gustaría tomar un representante de esos puntos proyectivos que me permitan trabajar con las coordenadas más sencillas, por así decirlo. Podemos ver cuál es esa elección de coordenadas sencillas. Si nos fijamos, lo que estamos diciendo es este último punto lo tenemos aquí de forma sencilla,
¿Cuál sería la lección de estos escalares lambda 0, lambda 1, lambda r distinto de 0 más sencilla que podría hacer? Cuando todos valen 1. Obviamente, en matemáticas las cosas sencillas son o 0 o 1. No nos vamos a mover de ahí. Si no pueden ser 0, nos gustaría que todos fuesen 1. Pues eso es lo que vamos a llamar nosotros base normalizada. Que hemos elegido esos representantes de forma adecuada para que justamente el último vector sea simplemente sumar todos los anteriores. Y a esa base especial que elijo para que todo sea maravillosamente bonito, la llamamos base normalizada. Es decir, sea R nuestro conjunto formado por los puntos P sub 0, P sub 1 hasta el P sub R más 1 contenido en una cierta variedad proyectiva M, de modo que la dimensión de M es igual a R y de modo que este R sea un sistema de referencia proyectiva. Vamos a hacer una cosa, vamos a añadir una sigla que va a ser SDRP, sistema de referencia proyectiva. Así no tenemos que escribir tanto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué vamos a llamar base normalizada? Pues una base normalizada de vectores, es decir, aquí vamos a trabajar en la parte vectorial, y esto es lo que el libro llama base asociada a la referencia. Esta base va a estar formada por unos vectores u sub 0, u sub 1, hasta el u sub r. Si nos fijamos, aquí hay r más 2 puntos, pero solo hay r más 1 vectores. ¿De acuerdo? Esta base normalizada, una base normalizada de R, del sistema de referencia proyectivo, es aquella que cumple lo siguiente. Por un lado, todos estos elementos van a ser representantes de los puntos, es decir, vamos a tener que cada punto P sub i va a tener por representante a un vector u sub i. Y esto va a ser no solo para los elementos de la base, sino también para el último punto unidad P sub r más 1. Es decir, para todo i desde 0, 1 hasta el r más 1. Y lo que queremos precisamente es que el último vector, el u sub r más 1, sea simplemente sumar el u sub 0, sumar el u sub 1, así hasta sumar el u sub r. Lo que es lo mismo, estamos diciendo que el punto proyectivo P sub R más 1 sea justamente la clase, como la clase es la del U sub R más 1 y el U sub R más 1 tiene que ser todo esto, que sea la clase del U sub 0 más la del U sub 1 más la de todos los U sub R. Eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante esta base normalizada? Porque es esta base normalizada la que me va a permitir a mí definir entonces las coordenadas de un punto proyectivo respecto de un sistema de referencia proyectivo. Es decir, en estas condiciones, y ojo, y solo en estas, es decir, solo si tenemos la base normalizada, si no, no tiene sentido que hablemos de coordenadas respecto de un sistema de referencia proyectivo, dado un punto P perteneciente a M, de modo que el punto proyectivo tenga un cierto representante U, llamamos coordenadas de P
respecto de la referencia proyectiva o el sistema de referencia proyectivo R caligráfica a la clase. Aquí, como estamos trabajando realmente todo con clases de equivalencia, las coordenadas son a su vez clases de equivalencia, pues me vale cualquier múltiplo, ¿no? Pero va a ser la clase de unas coordenadas de el elemento U de este representante respecto de la base normalizada. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es que si este vector U tiene o se puede expresar como un escalar lambda 0 por el U sub 0 más un lambda 1 por el U sub 1, así hasta un lambda R por el U sub R, donde los elementos U sub 0, U sub 1, U sub R forman una clase, una base normalizada, entonces lo que vamos a llamar nosotros coordenadas del punto P respecto de ese sistema de referencia R, ¿quién va a ser? Van a ser esos escalares, lo que pasa que convertidos en clase, es decir, el lambda 0, dos puntitos, el lambda 1, dos puntitos, así hasta que llegamos al lambda R. Si nos fijamos, aquí no ha intervenido el punto P sub R más 1 o el vector U sub R más 1. Lo vamos a necesitar únicamente para decir con qué base debemos trabajar. ¿De acuerdo? El libro a estas coordenadas las llama coordenadas homogéneas, porque son las que están asociadas precisamente a esa base normalizada en concreto. Básicamente, si nos damos cuenta, ¿qué hemos hecho con respecto al problema que teníamos al principio? Que al principio ya hemos dicho, es que cambian las coordenadas, ¿verdad? Si tomo estos representantes o tomo estos representantes, obviamente obtengo números distintos. Y eso no lo voy a poder solucionar, eso es impepinable. Pues la solución en proyectiva consiste en decir, vamos a ponernos de acuerdo en elegir todos la misma base de vectores. Es decir, que si yo elijo el menos 1, 1, 0 y el 0, 1, 0 es porque esa es la correcta. Tú no vas a elegir otra que sea la menos 1, 1, 0, la 0, 2, 0. No, vamos a estar de acuerdo todos en elegir siempre las mismas. Y decimos, ¿y cómo? Porque si únicamente tenemos esos dos puntos, yo puedo tener representante que me dé la gana. Vale, vamos a añadir un punto adicional, de modo que los representantes que tengan que elegirse sean aquellos que suman el último punto, que es ese punto unidad. Que el punto unidad lo que hace únicamente se llama punto unidad porque unifica la elección que estamos haciendo de esa base o de esos representantes. Que las cosas aquí tienen todo sentido del mundo. Somos gente sencilla a la hora de poner nombre. Nos queremos poner todos de acuerdo, vamos a unificar la notación. Pues punto unidad porque es el que hace que efectivamente todos elijamos los mismos representantes. Y una vez que todos hemos obtenido los mismos representantes, vamos a calcular o definir las coordenadas del modo natural. Pues los numeritos que multiplicaban a esos vectores. Eso es lo mismo que hemos hecho al principio. La diferencia es que antes te permitía una libre elección de los representantes, mientras que ahora no te la voy a permitir. Tienes que elegir unos representantes muy concretos. Una vez que ya estamos trabajando con todo esto, vamos a observar que tenemos, igual que tenemos las bases canónicas, vamos a poder hablar también de sistema de referencia proyectivo canónico. ¿Cuál va a ser ese sistema de referencia proyectivo canónico? Nota en P sub E con dimensión n tenemos el sistema de referencia proyectivo canónico
dado por, me da igual que lo llames R o que lo pongas otra letra, ¿quién va a ser? Vamos a coger el 1, 0, 0, punto, 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 el 0, 1, 0, punto, 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 así hasta que llegamos al último elemento que sería el 0, 0, 0, 1. Y ahora vamos a distinguir, como hay un último punto que es ese punto unidad, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí punto y coma. ¿Y cuál es el elemento o el punto unidad más sencillo que puedo coger? Pues justamente el que es la suma de todos tal cual. Es decir, el punto que sea 1, 1 y todos son 1. Puesto a elegir puntos unidades sencillos, no hay ninguno más sencillo que directamente lo esté sumando todos. De este modo, la base canónica estaría formada, o la base normalizada sería formada por la base canónica del espacio vectorial correspondiente. Y tengo el punto unidad más sencillo con el que puedo trabajar. Ahora bien, lo que me gustaría a mí, una vez que trabajo con estos elementos, digo, lo importante son las bases normalizadas. ¿Siempre vamos a tener base normalizada? Porque yo sé que siempre existen bases de vectores, pero ¿siempre vamos a poder ponernos todos de acuerdo en elegir la misma base? Y si resulta que en una variedad proyectiva las cosas se complican y no soy capaz de elegir unos representantes que sumen justo ese punto unidad que a mí me están dando, pues vamos a ver que esas cosas no deberían ocurrir si queremos tener una definición consistente. Pues efectivamente vamos a tener un resultado que dice, no, 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 eso no puede pasar. Tú siempre vas a ser capaz de encontrar una base normalizada. ¿De acuerdo? Es decir, proposición. Vamos a coger un sistema de referencia efectivo, es decir, sea R, formado por los puntos P sub 0, P sub 1 hasta P sub R más 1, que están contenidos en una cierta variedad proyectiva M con dimensión de M igual a R. Entonces, primer resultado que tenemos es que obviamente existen bases normalizadas. Siempre vamos a ser capaces de encontrarlas. Existen bases normalizadas. Y ahora, hay que tener cuidado en que no hemos dicho existe base normalizada. No hay una base normalizada, porque si nos fijamos, la base normalizada depende de la elección del representante que he hecho yo del punto PR más 1, ¿verdad? Lo importante es que tú eliges el representante del último punto unidad. Y ahora a mí me toca elegir los representantes de los otros puntos de modo que sumen el punto unidad. Pero si tú cambias el representante del punto unidad, también van a cambiar los representantes que yo elijo de los otros puntos. Lo importante es que va a cambiar en un múltiplo. Por eso se han definido las coordenadas como una clase de coordenadas y no como el vector de coordenadas. Porque si tú eligieses a lo mejor el representante del punto PR más 1, como digamos el 1, 1, 1, yo voy a tener unas coordenadas, pero si tú eliges como representante el 2, 2, 2, voy a obtener un múltiplo de esas coordenadas. O sea que todo funciona bien, salvo que estoy trabajando con clases de coordenadas. Porque aquí todo es clases de. Es lo único que tenemos que tener siempre en mente. Que no va a haber una única solución, sino un conjunto infinito de elementos que van a verificar las propiedades que yo quiero. Por lo tanto, ¿qué ocurre si yo tengo dos bases normalizadas? Bueno, pues si tenemos B y B', bases normalizadas, en nuestro sistema de referencia proyectivo R, entonces existe un cierto lambda distinto de 0, tal que
B es múltiplo, por ejemplo, de B'. ¿De acuerdo? Lo que estamos queriendo decir es que todos los vectores son múltiplos de todos los vectores de B' por el mismo escalar lambda. Por eso las cosas luego van a funcionar bien cuando tome coordenadas y no va a afectar la elección de la base normalizada que estoy haciendo. Eso último es precisamente lo que quiero garantizar, que no depende de la base normalizada. Sí depende de la base, pero no de la base normalizada que elegimos. Es decir, las coordenadas de P respecto de nuestro sistema de referencia proyectivo R están bien definidas. ¿Qué significa que estén bien definidas? Significa que si tengo dos bases normalizadas, es decir, si B y B' son, vamos a poner simplemente Bn base normalizada de nuestro sistema de referencia proyectivo R, y tomo dos representantes de un punto, ¿verdad? Es decir, si digo, es que el punto P, igual que cojo el representante U, yo podría coger el representante V, por ejemplo, el que sea. Pues entonces vamos a obtener las mismas coordenadas, es decir, las coordenadas del vector U respecto de la base B es posible que no sean iguales que las coordenadas del vector V respecto de la base B'. Lo importante es que la clase de esas coordenadas sí va a coincidir con la clase de esas coordenadas. Y a este número común es lo que nosotros llamamos efectivamente clase o coordenadas del punto P respecto de R. Es decir, ni afecta el representante que tú tomes del punto, ni afecta la base normalizada que estés eligiendo. Ahí las cosas van a funcionar maravillosamente bien. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos estos conceptos. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo hacemos las cuentas exactamente. A ver qué es esto tan raro de base normalizada y los sistemas de referencia proyectivos. Vamos a hacer uno con todos los detalles del mundo. Entonces, aquí, ejemplo. Vamos a considerar M la variedad proyectiva generada por el punto 1, 1, 0 y el punto 1, 2, 0. Que esté contenida en un cierto espacio proyectivo P sub E, que ya deberíamos saber automáticamente que como los puntos tienen tres componentes en espacio vectorial serie de dimensión 3, este espacio proyectivo tiene dimensión 2, es decir, estamos en el plano proyectivo. Vale, cosas raras, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ponerle nombre, como hemos estado trabajando todo el rato con estos P0, P1, etcétera, vamos a ponerle nombre a estos puntos. Es decir, llamamos al primer punto, no lo vamos a llamar P sub 1, sino que vamos a empezar en el 0. P sub 0 va a ser el punto proyectivo 1, 1, 0. Y P sub 1 va a ser el punto proyectivo, el segundo. Opa, me voy a poner igual. El segundo que va a ser el 1, 2, 0. Me hace falta un sistema de referencia o algo que yo quiero que sea un candidato a sistema de referencia, ¿verdad? Bueno, pues vamos a poner uno, es decir, consideremos, por ejemplo, lo más sencillo que es que ese candidato a sistema de referencia, si no me lo dan, yo me lo invento. Digo, bueno, voy a poner estos dos puntos que seguro quiero que estén, es decir, el punto P sub 0, que sería el 1, 1, 0, el punto P sub 1, que sería el 1, 2, 0, y me hace falta un último puntito para ajustar las cosas y que tanto tú como yo nos pongamos de acuerdo. ¿Vale? Hombre, una idea natural sería sumar los dos, ¿no?
No tengo por qué sumar los dos. Vamos, por ejemplo, al segundo y le resto el primero, ¿no? Es decir, que ¿qué me quedaría? El 0, 1, 0. A no ponerlo tan fácil, ¿no? Que no se vea tan fácil a ojo. Bueno, en vez de sumar hemos restado. Tampoco hemos hecho una cosa muy complicada, pero bueno, que no hemos cogido como la elección natural. Yo tengo aquí entonces unos puntos que, si a este lo hemos llamado punto P sub 0 y a este lo hemos llamado punto P sub 1, pues es natural que a este punto lo llamemos punto P sub 2. Efectivamente, mi variedad proyectiva tiene dimensión 2 menos 1, dimensión 1, tiene dos elementos en la base, pero me hacen falta 3 para el candidato a sistema de referencia proyectiva. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver si efectivamente esto es un sistema de referencia proyectivo, ¿verdad? ¿Qué tenía que estudiar yo para esa equivalencia? O para ver si era un sistema de referencia proyectivo. O bien coger cualquier combinación de, en lugar de 3, 1 menos de 2 puntos. O podría estudiar si, cogiendo unos representantes, el último vector es combinación de los anteriores, pero ninguno de los escalares es 0. Bueno, pues vamos a tomar entonces unos representantes. Es decir, por ejemplo, vamos a coger el representante u sub 0, que va a ser pues el 1, 1, 0 como vector. Y vamos a coger el representante u sub 1, que ¿quién va a ser? Va a ser pues el 1, 2, 0 como vector. Y vamos a coger un representante u sub 2, que ¿quién va a ser? Pues simplemente el 0, 1, 0 como vector, ¿verdad? ¿Qué observamos? Si yo quiero expresar ese último vector u sub r más 1, que en este caso es el u sub 2, resulta que puedo expresar el 0, 1, 0 de forma sencilla. Ya lo hemos hecho de cabeza o a ojo a la hora de elegir ese punto, ¿verdad? Ha sido una vez, bueno, menos una vez, mira que he dicho sencillo, ¿no? Menos una vez el primero, más una vez el segundo, que sería el 1, 2, 0. Importante, este numerito lambda sub 0, ¿cómo es? Distinto de 0. Y este numerito lambda sub 1, ¿cómo es? Distinto de 0. Los dos son distintos de 0. Eso significa que efectivamente lo que yo he elegido aquí es un sistema de referencia proyectivo. Entonces, R es un sistema de referencia proyectivo o una referencia proyectiva. Bueno, vamos a ver entonces qué tendría que hacer yo para trabajar con base normalizada. He cogido unos representantes cualesquiera, ¿verdad? Que han sido el 1, 1, 0 y el 1, 2, 0. Sin embargo, esta elección tan sencilla que me ha servido a mí para ver si son o si es un sistema de referencia proyectivo, vemos que por cuánto está multiplicado o cuál es el valor del lambda 0, es menos 1. Y a mí me gustaría que fuese 1. Es decir, con la elección que yo he hecho, las cosas no funcionan bien. Aunque me ha servido para ver que es un sistema de referencia proyectivo, la base que yo he elegido no es la base adecuada con la que debo trabajar. Es decir, los vectores u sub 0, que sería el vector 1, 1, 0, y u sub 1, que sería el vector 1, 2, 0, no forman una base normalizada de R, de nuestro sistema de referencia proyectivo, ya que el vector u sub 2, que es el vector 0, 1, 0, es distinto del u sub 0 más el u sub 1.
Y hemos dicho que base normalizada va a ser aquella elección de los representantes, de modo que el representante que yo elija del punto unidad sea suma de estos representantes. Ahora, ¿cómo voy a fijar este punto unidad o este representante? Vamos a ver si dejo el representante 0, 1, 0, ¿quién tendría que ser entonces la base normalizada? Bueno, pues vamos a considerar otros vectores, es decir, si consideramos, oye, que aquí a ojo, por ejemplo, es muy sencillo, ¿no? Porque lo único que tengo que hacer es meter el escalar dentro. Es decir, considerar como vector, en lugar de el lambda 0 por el u sub 0, todo lambda 0 u sub 0 va a ser mi nuevo vector, vamos a llamarlo w0. Como el escalar valía menos 1, pues lo acabo que lo meto dentro y entonces ¿qué me queda? Me queda el vector menos 1, menos 1, 0. Y como elemento w1 vamos a tomar el mismo de antes, que este sí era el u1, que es el 1, 2, 0. Claro, de este modo, con esta elección que estamos haciendo, sí que se tiene que, si llamo w2 justamente a lo mismo que hemos llamado yo antes u2, ¿verdad? El mismo representante que es el 0, 1, 0, entonces sí que se tiene que el w2 es coger el w0 y sumarle el w1. Ah, eso me está indicando entonces que el conjunto formado por el vector w0 y el vector w1 es base normalizada de nuestro sistema de referencia R. Es decir, de entre todas las posibles bases que yo podría elegir, vamos a elegir esta. Que tú cambias el punto unidad y en lugar de coger el representante 010, eliges el representante 030. Obviamente también puedo cambiar los representantes W0 y W1. Pero vamos a establecer que lo vamos a cambiar de modo que vuelvan a sumar el 010. Bueno, en ese caso el 030, ¿de acuerdo? Porque entonces, como he multiplicado mi 010 por un escalar y quiero que los nuevos representantes sumen también ese 030, van a estar multiplicados por el mismo escalar y entonces todo está multiplicado por el mismo número. Y aunque cambiamos cosas, las cambiamos del mismo modo, en la misma magnitud, ¿de acuerdo? Como si tenemos una base normalizada, tiene sentido plantearse ahora el cálculo de coordenadas. Bueno, pues vamos a hacer eso. Vamos a coger un punto de nuestra variedad, es decir, sea entonces un punto, voy a llamarlo P, que va a ser, por ejemplo, el punto 2, 3, 0. Sumamos los dos puntos, no hemos comido mucho la cabeza, pertenecientes a nuestra variedad proyectiva M. Entonces, vamos a ver cuáles serían las coordenadas de nuestro punto P respecto de este sistema de referencia proyectivo que hemos construido. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Buscamos unos escalares, es decir, buscamos lambda 0 y lambda 1 pertenecientes al cuerpo K, que estaremos acostumbrados a que sea R, pero a lo mejor no tiene por qué serlo, tales que para esa elección del punto, ¿qué representante coge? El que te dé la gana. Por ejemplo, vamos a coger el más sencillo, que sería tomar el 230, que ya hemos visto que no va a depender de la elección que yo haga del representante del punto. Pues quiero buscarlo de modo que el 230 sea lambda 0 veces. Y ahora sí es importante, los vectores de la base normalizada. Tienen que ser lambda 0 por el W0 más lambda 1 por el W1. Aquí ya forzosamente tengo que colocar los vectores de la base normalizada. Es decir, que sería lambda 0 por el vector menos 1, 0 y lambda 1 por el vector 1, 2, 0. Ve que aquí sacamos de forma muy sencilla, ¿no? Así a ojo. Si lambda 1 vale 1, solo tengo que restarle el menos 1,
para que 1 más 1 sea 2 y 2 más 1 sea 3. Es decir, estamos diciendo que las coordenadas del punto P respecto del sistema de referencia R van a ser esta clase lambda 0, 2 puntitos lambda 1, y esta clase aquí va a valer el lambda 0 menos 1 y el lambda 1, 1. ¿De acuerdo? O sea que estas van a ser las coordenadas, o como yo voy a definir, coordenadas de este punto. Hay una observación que podemos hacer y es que lo útil del punto unidad, o por lo que también podemos llamarlo punto unidad, es que siempre va a tener coordenadas 1 respecto del sistema de referencia. Es decir, el punto unidad cumple que, si cojo ese punto unidad, ¿verdad? ¿Que quién había sido? Había sido el 0, 1, 0. Si tomo coordenadas respecto de este sistema de referencia, ¿cuál es la elección que hago? Yo elijo la base de modo que el representante que sea de este punto cumpla que es sumar los dos vectores. Siempre elijo la base de ese modo, entonces siempre a la fuerza voy a tener que las coordenadas del punto unidad van a ser 1 y 1 respecto del sistema de referencia. ¿Por qué? Porque es que yo elijo la base de ese modo. Entonces eso siempre lo tenemos claro, es decir, las coordenadas del punto unidad siempre van a ser todos unos. Da igual cómo de complicado sea mi sistema de referencia, siempre se va a verificar. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos esta información, si nos acordamos, nosotros no solo hemos hablado en espacios vectoriales de cálculo de coordenadas, sino que también si modificamos las bases, hay un cambio de coordenadas de esos vectores, ¿verdad? Pero había un modo que me permitía no tener que iniciar el proceso desde cero, sino sabiendo las coordenadas de un punto y sabiendo la relación que hay entre las bases, obtener las coordenadas de ese vector respecto a la nueva base. Pues la pregunta natural es, oye, si yo por lo que sea ahora te digo que cambiamos el punto unidad o el representante y en lugar de coger el 0, 1, 0 vamos a coger el 0, pi 0. Ahora tienes que cambiar la base normalizada también y tienes que volver a hacer las cuentas respecto de, oye, y si a lo mejor encuentro una relación entre las bases, no hay un modo de no tener que empezar todo el proceso desde cero, pues efectivamente también va a haber un método que nos va a permitir definir el concepto de cambio de base de los sistemas de referencia, pero vamos a hablar ya no de matriz de ese cambio, sino de clase matriz, porque me va a valer cualquier múltiplo. Entonces, teorema es un poco teorema, medio definición, ¿no? Pero bueno, estos son los teoremas guay. Decimos, bueno, pues sean PE y P de E', espacios proyectivos con R y R', sistemas de referencia proyectivos con bases normalizadas B y B' respectivamente. Bueno, pues entonces vamos a ser capaz de, para cualquier matriz M, que esta matriz M va a ser simplemente un múltiplo mu de la matriz de cambio de base de B a B', ¿de acuerdo? Obviamente, con este escalar mu le exigimos que sea distinto de 0, ¿vale? Pero vamos a llamar simplemente M a los múltiplos de esta matriz de cambio de base, que como son bases yo puedo calcular la matriz de cambio de base de B a B', ¿vale? Pues
para cualquier múltiplo de la matriz de cambio de base y para cualquier punto P, realmente aquí he puesto PE, no, es simplemente 1, sea P, E, un espacio proyectivo, y vamos a tener dos sistemas de referencia de ese espacio proyectivo. ¿De acuerdo? Y para todo punto que yo coja de nuestro espacio PE, voy a ser capaz de encontrar un lambda, obviamente distinto de 0, tal que las coordenadas del punto P, si las calculo respecto de este sistema de referencia proyectivo R', van a ser un múltiplo, es decir, esa matriz M que es un múltiplo de la matriz de cambio de base, pero de las coordenadas del punto P respecto del sistema de referencia R. Y lo importante es que aquí va a aparecer este lambda multiplicando, es decir, a lo mejor no tienes el mismo, pero tienes un múltiplo de. Bueno, como estamos trabajando todos con múltiplos, en realidad vamos a establecer cuál es el concepto que nos interesa. Pues ese conjunto, que aquí no hay una única matriz, ¿verdad? Hay infinitas matrices, infinitos múltiplos de esa matriz de cambio de base. Pues el conjunto clase o conjunto de lambda por la matriz de B a B', tal que el lambda es distinto de 0. Perdón, he puesto lambda, era un mu, por poner la misma letra en los dos sitios. Este mu y mu, con el mu distinto de 0, se llama clase matriz del cambio de sistema de referencia proyectivo y se denota M de R, R', bueno, estoy pensando ya en las F, denota de cambio de R a R'. Y muchas veces es habitual hacer un pequeño abuso de notación y es copiar tal cual la matriz de cambio de base, pero normalmente como estamos designando aquí a las clases de equivalencia en vez de con paréntesis con corchetes, ¿verdad? Pues vamos a escribir la matriz con corchetes. Esto es un poquito el abuso de notación que vamos a utilizar para no tener que escribir un conjunto infinito, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer algo sencillito para que veamos cuál es el comportamiento. Supongamos que estamos en P3DR, es decir, en P de R3. En P de R3 tenemos, vamos a pensar estos sistemas de referencia. Por un lado, sistema de referencia R, que va a estar dado por el 1, 1, 0 y el 1, 2, 0. Igual que antes, vamos a añadir, como ahora estamos en R3 y no en M, pues me hace falta otro punto más que sea efectivamente independiente, 0, 1, 1, y me hace falta un último punto unidad, pues el 0, 0, 1, ¿de acuerdo? Y vamos a coger un sistema de referencia R', que va a ser el 1, 0, 0, el 1, 0, 1, para no coger el canónico, que no sean tan sencillas las cosas, el 0, 1, 1. Y como punto unidad tomamos el 2, 1, 2. ¿Vale? Entonces, necesitamos una base normalizada de R, necesitamos una base normalizada de R', ¿verdad? Es decir, tenemos, a ver cómo de rápido lo podemos hacer de cabeza, tenemos las bases
normalizadas si tomamos, por ejemplo, de este punto unidad el representante 001, ¿quién sería la base normalizada B? Me hace falta aquí un vector que tenga 3 componentes. Aquí un vector que tenga 3 componentes. Y aquí otro vector que tenga 3 componentes. Y lo mismo me hace falta del B. Vamos a poner un poquito más para abajo. Del B'. Un vector que tenga también 3 componentes. Un vector que tenga nuestras 3 componentes. Y otro vector con nuestras 3 componentes. Vamos a llamar U0 a este primer vector de la base B. U1 a este segundo vector de la base. Y U2 a este tercer vector de la base. Lo podemos llamar prima, por ejemplo, U0 prima, y aquí el U1 prima, y aquí el U2 prima. Hombre, pues si cojo el 001 como representante, como este es el único que tiene un 1 en la tercera componente, va a tener que aparecer el 011. Ya queremos jugar con estos elementos para que sean 0 y 0, ¿verdad? Si, por ejemplo, resto el segundo, entonces me aparece -1, -1. Y solo tendría que sumar el primero, ¿verdad? Es decir, que voy a coger el -1, -2, 0. Y voy a sumar el primero, 1, 1, 0. De este modo, cuando sumo estos tres vectores, 1 menos 1 y 0 me da 0. 1 menos 2 y 1 me da 0. 0, 0 y 1 me da 1. Guachi. Justamente tengo aquí mi base normalizada de el sistema de referencia R. Bueno, vamos a coger también el 2, 1, 2 directamente como representante. Entonces, si nos fijamos, este es más sencillote, ¿verdad? Porque simplemente, ¿qué tengo? Tengo aquí, si cojo el 2, 1, 2, tendría que sumar los tres elementos, ¿verdad? Para que me dé 1 y 1 y 0, 2, 0, 0 y 1, 1, 0, 1 y 1, 2. Vale, pues estos vectores los cojo tal cual. Cojo el representante 1, 0, 0, cojo el representante 1, 0, 1, cojo el representante 0, 1, 1. Y esto sería una base normalizada de R'. Que en realidad esta base normalizada depende del representante que hayamos cogido del punto unidad. Es decir, que esto ha sido para este representante del punto unidad, vamos a llamarlo U3, cuando tomamos el 0, 0, 1. Y esta ha sido una base normalizada cuando tomo el representante U3' como el 2, 1, 2. Obviamente, si cambio el representante que yo escojo del punto unidad, cambia la base normalizada. Por eso no hay una única base normalizada. Pero bueno, una vez que ya tengo estas dos bases normalizadas, ¿qué me gustaría calcular? La matriz de cambio de base. Entonces, claro, ¿quién es la matriz de cambio de base? Es calcular las coordenadas del U0 respecto de la base B', del U1 respecto de la base B' y del U2 respecto de la base B', ¿verdad? Entonces, hay que ponerse a hacer las cuentecitas. O, si nos fijamos, decimos, bueno, pues tenemos entonces el qué. Tenemos así que esa base B hemos dicho que era la base formada por el vector. ¿Cuál era? El vector. A ver si lo tengo aquí. Sí, el 1, 1, 0. Luego venía el -1, -2, 0. Y luego venía el 0, 1, 1. Y habíamos obtenido que la B' era coger el 1, 0, 0. Luego venía el 1, 0, 1. Y luego venía el 0, 1, 1. ¿Vale?
Entonces, ¿quién sería esta matriz de cambio de base? Es decir, la matriz de cambio de base de B a B'. Tendríamos que calcular las coordenadas de quién. Sería una matriz por columna en la que aparecería las coordenadas del primer vector de la base B, es decir, del U0, tomando coordenadas respecto a la base B', lo ponemos por columna, las coordenadas del vector U1, tomando coordenadas respecto a la base B', lo ponemos por columna, y las coordenadas del vector U2, tomando coordenadas respecto a la base B', y lo ponemos por columna. Que sabemos que un método para calcular esta matriz de cambio de base es cojo la base B', la pongo por columna, pongo a la derecha la base B y escalono hasta que me queda la identidad. Vale, vamos a intentar hacerlo de cabeza para no tener que escalonar. Hay uno que es trivial, ¿verdad? Por lo menos hay una columna que ya sabemos. Es que el vector 0, 1, 1 es el mismo que el vector 0, 1, 1. O sea que el tercer vector de la base B es 0 veces el primero, 0 veces el segundo y una vez el tercero. Claro, porque es el tercer vector de la base B'. O sea que ese es sencillote. A ver cómo sacamos el resto. Para sacar el 1, 1, 0, si nos fijamos, este y este elemento de B' tienen ceros en la componente de en medio. Por lo tanto, tiene que aparecer una vez el elemento de aquí, ¿verdad? Como este es el único que tiene un número distinto de 0, y aquí es 0 y aquí es 0, tiene que ser una vez el 0, 1... no, aparece el 1 abajo, perdón. Una vez el tercero, que sería el 0, 1, 1, ¿verdad? Para conseguir el 1 que aparece en esta posición. Pero eso significa que entonces también aparece un 1 en la tercera. Pero aquí hay un 0. No puede haber un 1, ¿verdad? Por lo tanto, resto el segundo. Para que 1 menos 1 sea 0. Pero si resto este, aquí aparece un menos 1. Pero quiero que aparezca un 1. Ah, pues sumo 2 veces el primero. Ah, pues efectivamente cuando hago 2 veces el 1, 0, 0, le resto el 1, 0, 1 y le sumo el 0, 1, 1, me da el vector 1, 1, 0. Obviamente lo podemos hacer de cabeza. Yo en un examen obviamente no lo haría de cabeza, ¿eh? Pero vamos a confiar en nuestra cabeza. Aquí, si nos fijamos, para conseguir menos 1, menos 2, 0, ¿qué tengo ahora? 0 en medio, el único que no tiene 0 en medio es el tercer vector, ¿verdad? Como aquí aparece un menos 2, el tercer vector va a tener que ir multiplicado por menos 2. Pero si el tercer vector lo multiplico por menos 2, entonces ¿qué ocurre? Que la tercera posición es un menos 2, ¿verdad? Pero este tiene un 0. Y aquí hay un 0, por lo tanto tengo que sumar 2 veces el segundo vector, ¿verdad? Para que menos 2 más 2 se me cancele y me salga 0. Pero si tiene un 0, cuando multiplico el 2 por el 1, 0, 1 me sale un 2 en la primera posición. Que aquí no aporto nada, pero como hay un menos 1 tengo que restar 3 veces el primer vector, ¿verdad? Ah, pues ya tengo mi matriz de cambio de base. ¿Eso qué significa? Que ¿a qué vamos a llamar nosotros clase matriz del cambio de sistema de referencia? A la matriz M, que va de R a R', y lo único que vamos a hacer es coger esta matriz y en lugar de escribirla en paréntesis la vamos a escribir con corchete. Este es el abuso de notación que estamos haciendo, es decir, el 2 menos 1, 1, el menos 3, 2, menos 2 y el 0, 0, 1. Lo que sí es que no le vamos a poner los dos puntitos entre filas ni entre columnas. Simplemente lo ponemos como un corchete. Y eso va a representar múltiplos de cualquier matriz de cambio de sistema de base entre B y B'. Que esto no es una matriz, estos son un conjunto infinito de matrices. Es la matriz 2 menos 3, 0, menos 1, 2, 0 y 1 menos 2, 1. O 2 veces esa, o 3 veces esa, o menos 8 veces esa. ¿De acuerdo? Esto que hemos escrito con corchete es un conjunto infinito de matrices. Lo interesante es que, ¿por qué nos sirven estas cosas? Porque precisamente, si ahora cogemos un punto, es decir, dado por ejemplo el punto P, que sea el punto 2, 1, 2. Tenemos que podemos calcular las coordenadas del punto P
respecto del sistema de referencia R, ¿verdad? Y las coordenadas del punto P respecto del sistema de referencia R'. ¿Qué podríamos decir? Bueno, tendríamos que tener en mente la clase o la base normalizada con la que estamos trabajando. Si yo cojo como referencia o como representante el 2, 1, 2, ¿cómo expresaría el 2, 1, 2, por ejemplo, como la primera? Si nos fijamos como estos dos tienen un 0, ¿verdad? Y el vector es el 2, 1, 2, tengo que multiplicar por 2 el tercer vector. Es decir, va a tener que aparecer aquí algo, dos puntitos, y aquí seguro que ya viene un 2, ¿verdad? Pero si viene un 2, entonces me fijo en qué. En la primera componente, ¿verdad? Este último lo multiplico por 2. Ahora quiero sacar que sea 2, 1. Ya llevo entonces 0, 2, 2. Tengo que multiplicar algo por este y algo por este para que sumen 2, 1. Por ejemplo, si multiplico el primero por 5 me queda el 5, 5. Si multiplico este por 3 me queda el menos 3, menos 6. Y fíjate entonces que 5 menos 3, 2. Y aquí 5 menos 6, menos 1, más 2, 1. Ah, justamente el 2, 1, 2. O sea que nos queda aquí el 5, 3, 2. ¿Y si lo hacemos para la otra base normalizada, con el sistema de referencia R'? Claro, entonces teníamos que expresar el 2, 1, 2 respecto de este. Que este es más sencillo, ¿verdad? Porque el 2, 1, 2 era justamente el punto unidad de esta base normalizada B'. O sea que va a ser, como buen punto unidad que es, las coordenadas 1, 1, 1. Y nosotros decimos, es que hemos tenido que hacer todo el proceso desde cero. Hemos tenido que coger una base normalizada, coger un representante, calcular coordenadas. Irnos a la otra base normalizada, tomar el representante y volver a calcular coordenadas. Sin embargo, observemos que si yo cojo aquí y digo, voy a coger el elemento o la clase matriz, ¿verdad? La M de R', y la voy a multiplicar por las coordenadas del punto P respecto de R. ¿Eso qué sería? Lo ponemos con corchete, cojo el corchete y me había quedado todo esto. Era la 2 menos 3, 0. La 2 menos 3, 0. Luego venía la menos 1, 2, 0. Menos 1, 2, 0. Y por último venía la 1 menos 2, 1. 1. La 1 menos 2, 1. Y todo eso multiplicado por la coordenada de P respecto de R, que eran las 5, 3, 2. ¿Vale? Lo ponemos por columna para multiplicar. Claro, ¿eso qué significa? Que entonces esto ¿quién me saldría? Multiplicamos fila por columna, ¿verdad? 2 por 5, 10. Menos 9 más 0, pues me queda 1. Menos 5 más 6, 1. 0, pues 1. Y 5 menos 6 menos 1 más 2, 1. Anda. Pues no resulta que nos ha quedado 1 por las coordenadas del punto P, pero respecto del sistema de referencia R'. Este es ese lambda distinto de 0 que decía el teorema que existía. A lo mejor no llegas exactamente a la misma al mismo vector o al mismo representante, pero llegas a un múltiplo, ¿de acuerdo? Que en este caso, si trabajamos directamente con los representantes, que pongamos el múltiplo lambda o no, nos da exactamente igual, porque la clase del 1, 1, 1 es la misma que la clase del 2, 2, 2. Pero efectivamente ha ocurrido lo que decía el teorema que ocurría, que cuando multiplico por la clase, llego a una clase, a la misma clase de las coordenadas que he tenido respecto del otro sistema de referencia. Entonces no me hacía falta calcular directamente este, sino que podía haber multiplicado el 5, 3, 2 por la matriz correspondiente. Una vez que estamos aquí, lo último que nos falta ya por introducir era lo que habíamos dicho en la lección anterior que íbamos a ver.
Una vez que trabajamos con aplicaciones proyectivas que están asociadas a su correspondiente aplicación lineal, las aplicaciones lineales son guays porque tienen asociada una matriz que nos permite hacer las operaciones. Nos gustaría hacer lo mismo con las aplicaciones proyectivas, pero la diferencia es que respecto de quién estoy tomando esa matriz, no van a ser respecto de bases proyectivas, sino respecto de sistemas de referencia proyectivos. Era lo que nos hacía falta. Y del mismo modo que no conseguimos una única matriz de cambio de sistema de referencia, sino que tengo una clase matriz, porque nos vale cualquier múltiplo, vamos a introducir el mismo concepto para las aplicaciones proyectivas. No vamos a tener una matriz de la aplicación proyectiva, sino cualquier múltiplo. Es decir, vamos a tener la clase matriz de las aplicaciones proyectivas. Es decir, vamos ahora a volver a la parte de aplicaciones proyectivas. Por eso yo decía que no me gustaba tanto que se estudiase primero las aplicaciones y luego el sistema de referencia, porque como que hay que saltar otra vez para atrás. Pero bueno, no pasa nada. El libro lo hace así. Entonces, sea f tilde para la proyectiva, f para la lineal, una aplicación proyectiva que vaya de un cierto espacio proyectivo P de E en un cierto espacio proyectivo P de E', que va a ser una aplicación proyectiva, de modo que queremos definir qué sería la clase matriz. Bueno, pues dados R y R', que sean sistemas de referencia proyectivos de el espacio P de E y de P de E', respectivamente, definimos la clase matriz. Aquí la palabra clase nos la vamos a quitar de en medio poniendo corchetes siempre en vez de paréntesis, ¿no? La clase matriz de nuestra f tilde respecto de R y R' como algo que vamos a llamar nosotros M, y ahora si le ponemos aquí abajo, de R a R' de f tilde, va a ser, por definición, coger la matriz de la aplicación respecto de una base B y una base B' de la aplicación lineal asociada F, lo vamos a poner entre corchetes para indicar que en realidad no es esta matriz, sino es cualquier múltiplo no nulo de esta matriz. Lo importante es que no nos van a valer cualquier base B y B' que coja de los espacios vectoriales E y E', sino que ¿cómo tienen que ser estas bases B y B'? Pues justamente tienen que ser B y B', bases normalizadas de los sistemas de referencia R y R'. Es decir, justamente las bases normalizadas son las bases importantes que nos permiten definir perfectamente estos conceptos de matriz de cambio de sistema de referencia, matriz o clase matriz de la aplicación proyectiva. ¿De acuerdo? Lo importante es que, además, ¿por qué nos sirve o para qué nos sirve esta matriz de la aplicación? Para el mismo comportamiento que teníamos nosotros con respecto a vectores. Permite cambiar coordenadas directamente. Es decir, si yo cojo la matriz de la aplicación proyectiva F respecto a los sistemas de referencia R y R', bueno, F tilde, y lo multiplico por las coordenadas del punto P respecto del sistema de referencia R, obtengo directamente las coordenadas del punto proyectivo F de P, pero
respecto del sistema de referencia R'. Yo tengo ya directamente sus coordenadas sin tener que volver a coger la base, etc. ¿De acuerdo? Además vimos que dentro de las aplicaciones proyectivas había una familia de aplicaciones proyectivas que era la fundamental, la que definía la geometría proyectiva. Y esa familia eran las homografías, es decir, las aplicaciones proyectivas que iban de un espacio en sí mismo y eran biyectivas. Pues esas homografías nos van a permitir también establecer un resultado que nos permite relacionar la existencia de homografías entre dos espacios, es decir, sean P de E y P de E', dos espacios proyectivos que a lo mejor no son el mismo, pero que tienen la misma dimensión. Dos espacios proyectivos con la misma dimensión. Y vamos a coger R y R', sistemas de referencia proyectivos de el espacio P de E y del espacio P de E', respectivamente. Bueno, pues resulta que entonces existe una única aplicación F tilde, aplicación proyectiva que vaya de P de E, de P de E en P de E', que sea una homografía y de modo que transforma el sistema de referencia R en el sistema de referencia R'. Lo mismo que ocurría con las bases en el espacio vectorial. Yo era capaz de encontrar un isomorfismo que me mandaba una base en otra base. ¿De acuerdo? Y esto es todo lo que tenemos que saber de esta parte de los sistemas de referencia proyectivos. La idea que hay detrás para trabajar con el análogo de coordenadas se complica un poco más y eso ya me permite también definir a mí los cambios de coordenadas, por así decirlo, entre sistemas de referencia y también me permite introducir el concepto de la clase matriz de una aplicación proyectiva, que es lo fundamental para darnos cuenta de que efectivamente trabajar con cosas proyectivas es prácticamente igual que trabajar con cosas vectoriales, pero todo está multiplicado por algo distinto de cero.